Anoche en Willax TV, en el programa de Veto a Saber, Claudia Toro dio cuenta, por ejemplo, de quien ha cobrado inusitada fama en estos últimos días, el señor Bruno Pacheco Castillo, secretario general de la presidencia, a quien tanto los generales como otros personajes le atribuyen pues este poder omnímodo, ¿no?, de hablar por el presidente, pedir ascensos, decirle a los propios ministros chao, como el caso de Ciro Gálvez, la verdad que usted no va a juramentar hoy día, váyase por la puerta falsa. Veamos el informe, o escuchemos también el informe de Claudia Toro. Bruno Pacheco, el Doc de Castillo, el secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros, que no solo despide ministros, sino además ha sido denunciado por los generales Vizcarra y Chaparro de ordenar ascensos ilegales en nombre de Pedro Castillo. Es cierto que el presidente de la República le pidió a usted los ascensos de los hijos de Augusto Bocanegra Gálvez, que es su amigo personal. Yo sí recibí unos pedidos que me hizo conocer con algunos días de anticipación del proceso, a través del secretario del señor Bruno Pacheco, a través del ministro de Defensa y los mensajes enviados a través de su edecán del ministro de Defensa, y de manera personal también me lo hicieron. Bruno Pacheco, para el entorno de Pedro Castillo, tiene el suficiente poder como para decirle a un ministro que se vaya. Me dijo, doctor, ya se ha decidido cambiar de ministro, ahora están ya preparándose para la juramentación. Son cosas que pasan así, por favor, sálgase por la puerta trasera para no hacer roche. Su nombre es Arnulfo Bruno Pacheco Castillo. Es licenciado en educación, tiene 51 años de edad y su origen se remonta a las asambleas de maestros de la Federación de Trabajadores de la Educación del Perú, la FENATE, el grupo de origen senderista, integrado por defensores del genocida Abimael Guzmán. Este sujeto fue denunciado por su propia esposa, Graciela Palomino Gómez, una docente de la zona del Rímac, quien declaró ser víctima de violencia familiar, de violencia psicológica en su propia casa. Ella manifestó: cuando le reclamé la pensión de alimentos para que cumpliera con el juicio, el secretario Bruno Pacheco la insultó, le lanzó una serie de palabras soeces y denigrantes. Dijo: estos actos de violencia psicológica son constantes. En efecto, ella lo denunció en el 2013, en el 2018 y en el 2019. Es más, este proceso de violencia contra la mujer continuó en la Fiscalía. Bruno Pacheco fue secretario general del 8º sector de Lima, en Chorrillos, de la FENATE. Acompañó codo a codo a Pedro Castillo en la huelga magisterial. Su trabajo era convocar maestros en cada movilización de la capital. Pacheco se convirtió así en el chaleco y el hombre encargado del trabajo sucio de este gobierno. El actual comandante general del Ejército puede ser un profesional de primera, puede ser el militar con más conocimiento dentro del Ejército, pero moral y éticamente está descalificado. Este señor, cuando le proponen, sabiendo que él se iba de baja, porque hay 3 resoluciones de baja que ha manejado la Junta durante 3 meses, y las 3 resoluciones están en la oficina del presidente Castillo. Uno de los que se dan de baja, escogen al nuevo comandante general, y lo llaman y le dicen: usted va a ser el nuevo comandante general. Para que le deba la vida. Lógicamente. Pedro Castillo y Bruno Pacheco, la pareja política hoy denunciada por el excomandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez. Él acusa a ambos de tráfico de influencias tras exigir el ascenso de los hijos del profesor Augusto Bocanegra Gálvez, amigo personal de Castillo, de su pueblo Tacabamba, y dirigente de la FENATE Perú, el organismo fachada de Sendero Luminoso. Los hijos del profesor Augusto Bocanegra son los coroneles Ciro Bocanegra Loaiza y Fidel Bocanegra Burgo, ambos aspirantes a generales de división. El general Vizcarra reveló que se negó porque las propuestas de ascenso ya habían concluido y ya había sido publicada la lista el pasado 24 de octubre en el diario El Peruano. El señor secretario Bruno Pacheco Castillo y el ministro insistieron tanto en aquellos oficiales al punto de vista que tuvimos en repetidas oportunidades de intercambio de ideas y de conceptos de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, que ellos no lograron comprender. ¿Y cómo insistían? Es decir, ¿qué cosa le decían? Al insistir y no encontrar respuesta positiva de mi parte, ese señor secretario me manifestó que todos
se puede hacer si se quiere. Hablaba a nombre del presidente. ¿Pero llegó usted a hablar con el presidente de la República? Efectivamente, ese día viernes 15, aproximadamente a las 19 horas, entré a hablar con el presidente, después de tanta insistencia. Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación. Otro coronel que también fue recomendado para el ascenso irregular es el coronel del Ejército, Carlos Ramiro Sánchez Caguancama. Veamos, el 3 de noviembre decidieron remover de su cargo al general Vizcarra, pero los ascensos negados solo habrían sido un pretexto para sacarlo y tomar el control, pues el 27 y 28 de septiembre, un mes antes y en pleno proceso de ascensos, el coronel Sánchez Caguancama ya se había reunido 2 veces con el poderoso secretario Bruno Pacheco, el mismo que digitaba los ascensos a su antojo y que también despidió al exministro de Cultura, Ciro Gálvez. Bruno Pacheco, para el entorno de Pedro Castillo, tiene el suficiente poder como para decirle a un ministro que se vaya. Me dijo, doctor, ya se ha decidido cambiar de ministro, ahora están ya preparándose para la juramentación y son cosas que pasan así, por favor, sálgase por la puerta trasera para no hacer roche. ¿Se sintió defraudado por el gobierno de Castillo? Ahora sí estoy comenzando a desconfiar. Aquí es obvia la desconfianza del pueblo porque es quien le da el poder a él. Ese poderante que es el pueblo tiene legítimo derecho para revocarle el poder. Están generando todas las condiciones de caos social, de violencia social, de crisis económica, de maltrato, destrucción de institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas del Orden. El paso siguiente es el cierre del Congreso. El excomandante general de la FAB, Jorge Luis Chaparro, también removido de su cargo, denunció en su discurso de despedida que un general y 2 coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascenso. Aquí se perpetra el control político de las Fuerzas Armadas y se demuestra que este dictador en potencia estaría preparando la cancha para tener a las Fuerzas Armadas de su lado si es que decidiera cerrar el Parlamento, tal y como sucedió con el vacado por corrupto Martín Vizcarra. Un general, 2 coroneles quisieron influenciar en el proceso de ascensos. Somos pocos, nos conocemos. Un grupo de oficiales han querido influenciar en las renovaciones. También los conocemos. El ministro de Defensa es un monigote, es simplemente una marioneta que lo han escogido justamente porque es un analfabeto funcional. No puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Walter Ayala González asumió la cartera de defensa, llevado de la mano de Julián Palacín y Vladimir Cerrón, una figura funcional que se arrodilla ante cualquier orden de Castillo y Cerrón. Como todo cae por su propio peso, Ayala también caerá. La justicia tarda, pero llega. Ayala será interpelado por el Parlamento y expectorado por Castillo para tapar su grave delito. El presidente él me da su respaldo, pero yo digo una cosa, pero yo soy responsable en mi sector. Yo la verdad siento de que yo soy responsable del Ministerio de Defensa. ¿Y qué está evaluando al respecto, ministro? Yo estoy evaluando mi renuncia, si eso quiere escuchar, estoy evaluando. Y no tengo miedo de decirlo, y si lo hago, no es el único trabajo. ¿Qué evalúa su renuncia? ¿De qué dependería? Porque la verdad están politizando un tema que lo está metiendo hasta el presidente. Y sí, los trapitos sucios pueden lavarse en casa, pero cuando se trata de quebrantar la ley, de perpetrar tráfico de influencias para destruir y socavar las instituciones castrenses, al mismo estilo del corrupto Vladimiro Montesinos, mantenerlo en secreto es ser un vil cómplice. Cabe mencionar 2 hechos que complementan lo informado por Claudia Toro anoche en Willax TV. Lo primero, que el señor Bruno Pacheco Castillo consolida su acercamiento, su amistad, su identidad con el profesor Pedro Castillo precisamente en las revueltas del año 2017.
Como así, Bruno Pacheco tenía mucha proximidad con el entonces alcalde del distrito del Rímac. Él vive en el Rímac y hemos dado cuenta de los problemas que ha tenido, incluso de carácter judicial, con su propia esposa, a la que no le pasa la pensión. Tenía mucha cercanía con el alcalde Enrique Peramás y le pidió a Enrique Peramás conseguir un local, un ambiente en la que los huelguistas, sobre todo, y los promotores de estas protestas que venían del interior del país pudieran pasar la noche, tener comida. Y en efecto, con buena voluntad, el alcalde Peramás, esto lo conocen todo su entorno y él mismo lo ha contado en algunos círculos pequeños, le facilitó este ambiente en el distrito del Rímac. Bruno Pacheco se metió al bolsillo de esa forma al señor Pedro Castillo Terrones, que guarda pues estas lealtades y esta gratitud a las personas de este círculo tan pequeño que le demuestran pues a él mismo esta identidad. Y en segundo lugar, no olvidemos lo que además pasaron muchos medios de comunicación, Quique, cuando el 28 de julio del presente año, al asumir el mando supremo de la nación, el presidente Pedro Castillo Terrones tenía a dos alguaciles a su costado, dos personas que lo seguían a todas partes, ni siquiera su esposa. La señora Lilia no estaba ahí. ¿Quiénes eran? Eran nada menos que Richard Rojas, que ni siquiera portaba corbata, estaba así con una camisa, su saco. Ya sabemos que el señor Pedro Castillo estaba con su liqui-liqui, y bien internado Bruno Pacheco. Lo que dieron cuenta en los medios de comunicación fue que al momento de abandonar el hemiciclo, luego de dar su discurso, su primer discurso como presidente de la República, Pedro Castillo, el señor Pacheco y el señor Richard Rojas se pusieron a darle la mano, porque estaban justo detrás del presidente Castillo, a todos los dignatarios que habían venido a la transmisión de mando, a Sebastián Piñera, a Iván Duque, a todos, como los buenos, como si fueran ellos cancilleres, como si fueran pues presidentes de un poder público, ¿no? Pero sí bien amigables, ellos así como los buenos le daban la mano, y los medios hacían notar porque eso protocolarmente pues es una barbaridad. Estos señores nadie los ha elegido, están ahí simplemente de allegados del señor presidente y nada más, ¿no? Pero fue una cosa tan curiosa esta forma en que los empodera pues el señor Pedro Castillo, ¿no? Tanto a Richard Rojas, a quien le tiene también una enorme lealtad, por eso ha querido llevarlo de embajador en Panamá, de embajador a Venezuela. Los dos temas han sido rechazados y hoy Richard Rojas enfrenta pues un proceso judicial por el caso de los dinámicos del centro. Y Bruno Pacheco ahora se vuelve famoso por este incidente. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.